Seguimos esta noche en Minuto Uno, marcando el punto de encuentro con la realidad. Bueno, ha pasado de todo en el programa, como siempre, informándote con distintas opiniones. Interesante el testimonio de Domingo, acompañado de los vecinos. Espontáneamente se enteraron que estaba el móvil de Minuto Uno, se acercaron a abrazarlo. Lo que te mostrábamos recién con Irina, cómo naturaliza el macrismo, reuniones que no deberían corresponder con los jueces de Comodoro Pro. Bueno, y una semana con mucha incertidumbre y llega el momento López Foresi. Lili, buenas noches. ¿Cómo te va? Bien. Estás? Nosotros nunca hablamos antes de qué tema vamos a Nunca, tocar. nunca. Así que ¿por dónde querés que vaya? Ciegas. Es Es una cita ciegas, pero con un gusto enorme, porque fluye más. ¿Por dónde querés que vaya? ¿Completamos lo de esta mañana? Completamos. Esta mañana estuviste muy interesante con... Era no provocar... Era eso, vamos a ponerlo primero en contexto para después hablar un poquito más del trabajo del antropólogo y activista estadounidense que murió en 2020, David Giver, que Geaber se escribe, por si le interesa, es un libro maravilloso, póstumo, el último que escribió. Después nos referimos a eso, pero simplemente vamos a dar el contexto que ustedes han explicado largamente con la lucidez y la extrema lucidez de Domingo. ¿Te das cuenta la sencillez del sentido común? Alguien lúcido, alguien que no se olvida, alguien que sabe en el cuerpo, en su experiencia, y alguien que ha vivido mucho y le sirvió, porque no todos los que han vivido mucho han aprendido de esa experiencia. Solamente van juntando años. Entonces, todo lo que analizamos acá en semanas espantosas, lo estamos analizando en un contexto, a ver si somos contestes en esto, de un golpe institucional, desde que la Corte se hizo cargo del Consejo de la Magistratura, desde que en un mes y durante un mes sobreseyó al expresidente en 5 causas, rapidito, rapidito, y creo que vamos a ser contestes también en que lo que han preparado, sin ninguna argumentación, porque no la necesitan, porque pueden, porque se los deja, es una proscripción a Cristina Kirchner respecto de la causa que les queda abierta, una causa jurídicamente insostenible en la que durante 3 años no se ha nombrado ni una vez a la vicepresidenta, la causa que se conoce como vialidad. Con la esperanza y con la preparación, porque a mí me parece claro, puedo estar equivocada, y preparación de que Cristina, en plena campaña presidencial o del 2023, esté presa, que es lo que quieren todos y es lo que quieren los caceroleros, los 10 o 15 que se juntan alrededor del obelisco cada tanto, a decir siempre las mismas cosas que luego retuitean, ¿no es cierto? Bueno, este es el contexto en que nosotros, yo quiero analizar o quiero rescatar además lo que hace Alejandro Marcó del Pont en El Cábano Economista, que ha rescatado precisamente este trabajo del antropólogo estadounidense que murió muy joven en 2020. Ese libro póstumo se llama Trabajos de mierda, una teoría. ¿Y a qué se refiere con esto? De una manera maravillosa. Pensemos en que el pobre John Maynard Keynes había predicho que, bueno, con el avance de la tecnología, lo razonable era que se trabajaran 15 horas por semana, ¿no es cierto? Porque el ocio, una sociedad tranquila, dispuesta a estudiar, a inventar, a conectarse, era una sociedad deseable. Pues no, esto evidentemente no ha ocurrido. Tanto el socialismo cuanto la socialdemocracia, y ni te cuento el neoliberalismo, se ha ocupado de sostener y de generar trabajos de mierda. ¿Cuáles son esos trabajos que si desaparecieran a nosotros no nos haría absolutamente nada? Asesores de imagen, abogados corporativos, los que preparan los diagramas y presentan el Excel para que los abogados corporativos lo presenten en reuniones, también inútiles, y aquellos que sostienen estos trabajos de mierda, que tienen contratos basura,
muy mal remunerados, pero se calcula que es un 33% de esos trabajos prescindibles, inútiles, que no necesitamos para nada, aunque si le preguntás al común de la población, con la creación de sentido común que van haciendo respecto de la falacia de este concepto, te diría que los que traen prosperidad son los empresarios. Claro. Y no los trabajadores, que son los que crean el valor agregado, y aquellos que están trabajando en trabajos sí muy importantes y pésimamente remunerados. De modo que la mitad de la población se ocupa de los trabajos de mierda, el 25% de sostenerlos, con esto hacen una mitad, y el resto es desempleado o con trabajos imprescindibles y pésimamente remunerados. Imaginemos solamente que faltaran enfermeros, docentes y barrenderos. Vamos a poner estos 3 ejemplos. Sería una verdadera catástrofe. Claro. Eso sí sería una catástrofe. Exacto. Esos sí son trabajos importantes y que necesitamos y de los que no podemos prescindir. Sin embargo, no solo son los peor remunerados, sino los más denostados. Porque se ha pervertido el concepto de lo que es el trabajo, a diferencia de aquel Keynes, ¿no es cierto? Se ha pervertido al convertirlo en una cuestión moral. Entonces, el que recibe trabajo, el que recibe un plan para sostenerse, porque queda afuera de este mismo sistema que crea los trabajos de mierda y los genera, porque necesita que no haya una sociedad instruida, tranquila, porque resulta peligroso que nosotros pensemos y nos dediquemos al ocio. A tal punto que Elon Musk, por ejemplo, ha requerido que haya trabajo presencial y si no, que se vayan. Porque ese trabajo que se supone productivo es mitad productivo y mitad sostenerse en las redes para no desaparecer. Él cita en este libro a otro historiador que dice que la enorme diferencia es que lo que compra el capital en estos momentos, y algunos de sus modelos capitalistas, no es el producto y la actividad, sino el tiempo. En el Imperio Romano, un romano jamás se hubiera imaginado que estaba comprando el tiempo del alfarero. Le compraba la tinaja, le compraba la vasija. Pero el tiempo del alfarero, la vasija del alfarero y el artesano no estaban divididos. Ahora lo que se compra es el tiempo. Se compra, se alquila y se presta. Entonces, al subvertir este sentido común y darle una connotación moral, el que recibe un plan, por ejemplo, o está desocupado, tiene que sentirse, y se lo deben hacer sentir, y lo hacen, profundamente humillado. Que se note que no sirve, que es un inútil. Aunque si lo ponemos en la balanza, aquel que se le da ese trabajo basura y ese contrato basura, mal remunerado, es mucho más útil que el otro. Entonces, esta discusión no se está dando por algo a este antropólogo, que si tiene tiempo de leer esta falta que todos tenemos, la del tiempo, y no es casual, no es inocente, es porque a ellos, a los que se llevan el excedente de la renta, les sirve y pueden entonces organizar golpes de mercado como los que están organizando y como los que nos rodean durante las últimas semanas, con 3 millones más o menos, los que te decían que si no pactabas con el FMI, el dólar se iba a ir a 300. Por ejemplo, y mueven todo y nos tienen a todos desalentados y alterados, son los mismos que generan este tipo de trabajos. Y este concepto subvertido de la noción del trabajo. Y después salen con las consignas de que no hay cultura del trabajo. Sí la hay. Esa cultura está generada por ustedes mismos. Esos que se dedican a contar plata, que se quedan con el excedente de los que sí hacen algo productivo, y después lo aprovechan para ir apretando y devaluando e intentando devaluaciones, como está ocurriendo, excepto, dieron el ejemplo, Bolivia. ¿Por qué? Como dijo David, porque nacionalizaron, ni más ni menos, y son estables desde 2011. Así que tenemos el ejemplo cerca, pero en el resto hay una presión devaluatoria constante. Sí, por supuesto.
hay una amenaza de que nosotros entremos a los BRICS y ojalá seamos BRICSA, ojalá. Argentina se incorpore y creemos una fuerza así. Ahora bien, momento de decisiones. Las decisiones tienen que ser de la dirigencia. También para convocar. Vos sabés que yo aliento a la movilización popular, al pueblo en la calle. No en la medida en que te provocan. No en la medida en que ellos te marcan la cancha diciendo, tuvo el peor gobierno de la historia, el otro golpista tiene que renunciar, no sirven para nada. Elecciones anticipadas. Esas cosas que son golpistas, ¿sí? Y que tienen además el respaldo de la Corte Suprema, que además se queda con la plata, viene quedándose con la plata del Consejo de la Magistratura. Hay mucha guita de por medio. Hay mucha plata de por medio, no hay justicia, no hay criterio de justicia. Entonces, si ellos presionan, es para provocar. En el momento de la provocación, no hay que ir al pie. No hay que dejar que marquen la cancha de nuestra propia movilización. Esperar, resistir, sí, y ser convocados en base, yo ponía la metáfora esta mañana y la voy a repetir ahora, cuando ellos, los supuestamente propios, los que representan un gobierno que fue votado con un contrato nacional y popular, se pongan de acuerdo en con qué música vamos a salir, qué canción vamos a cantar y que ellos lleven los mismos instrumentos. No que aparezca uno con un oboe en momentos en que dijimos en esta orquesta no hay vientos. ¿Sí? Entonces, sí, la movilización popular, pero con agenda propia en este contexto del trabajo. Pensemos, parece no tener demasiado que ver. Pero tiene. Pensémoslo. Pensémoslo. También, además de información propia, te invitamos a pensar, cosa que la televisión no hace a menudo. Porque es peligrosísimo. Porque es peligroso pensar. Así es. Gracias, Lili. A ustedes. Gracias, a ustedes.